Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Es para mí un orgullo, un placer, una gran satisfacción poder compartir con ustedes todos estos mensajes que el Señor nos da para compartirlo con ustedes. Así es que hoy vamos a ver un tema más que se llama en el espíritu y el poder de Elías. En el espíritu y el poder de Elías. Siempre dentro del tema profetas y reyes. Así es que vamos a desarrollarlo de la mejor manera posible para que llegue hasta donde usted esté y comparta conmigo todas estas bendiciones, toda esta gracia que Dios nos da. Y en el poder y el espíritu de Elías. Ojalá y nosotros tuviéramos ese poder y ese espíritu de Elías, que Dios nos los quisiera dar a nosotros también. Pero bueno, aquí vamos creciendo poquito a poco de acuerdo a las riquezas en gloria que el Señor tiene para nosotros y no tenemos que desanimarnos, tenemos que seguir hacia adelante. Así es que incline su rostro donde quiera que usted esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por todas estas enseñanzas bíblicas que nos das, por todo el conocimiento que nos das de acuerdo a nuestra capacidad, a nuestro crecimiento, de acuerdo a tu voluntad también. Gracias, Padre, por ser tan generoso con nosotros y por brindarnos toda esta información que podemos compartirla con ustedes y llegar hasta sus hogares. Bendice a todas y cada una de las personas que escuchan este programa y aumenta esta programación que llegue hasta los confines de la tierra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver en el espíritu y el poder de Elías, siempre dentro del tema patriarcas y profetas. Recordemos que a través de los siglos transcurridos desde el tiempo de Elías, el relato de su vida y su obra comunicó inspiración y valor a aquellos que fueron llamados a ponerse de parte de la justicia en medio de la apostasía. No hay nada más difícil que estar en justicia en medio de la apostasía. Lo único que recibe uno son burlas, escarnios, rechazo también, y es bastante duro, bastante traumático para las personas. Ahora imagínense todo lo que le pasó a Elías en el tiempo en donde Israel estaba completamente corrupto, la corrupción era generalizada. Y él se paró y se puso de frente delante de todo el mundo para defender al Dios, al Señor de Reyes y el Rey de Reyes. Él se propuso defenderlo aún a costa de su muerte. Y para nosotros, en quienes de los siglos han pasado, tiene un significado muy especial. Y vamos a leer Primera de Corintios 10:11. Primera de Corintios 10:11, que dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los confines de los siglos.
Todas estas reprensiones que sufrió el pueblo de Israel también son para nosotros. ¿Por qué? Por nosotros nos han alcanzado los fines de los siglos, nos han alcanzado a nosotros y también tenemos que ponerla en, en como ejemplo, como ejemplo. La historia se está repitiendo. El mundo hoy tiene sus Acabs y sus Jezabeles también. La época actual es tiempo de idolatría, tan ciertamente como lo fue aquella en la que vivió Elías. Tal vez no se vean santuarios materiales, ni haya imágenes en que se detengan los ojos. Y sin embargo, millares van en pos de los dioses de este mundo. La riqueza, la fama, el placer, las fábulas agradables que permiten al hombre que siga inclinaciones del corazón irregenerado. Todo el mundo le dice a uno, no se equivoque, mamita, yo creo en Dios, yo creo en toda la palabra de Dios, yo creo en todo. Y yo no tengo ídolos, yo no venero ídolos, yo no tengo imágenes. Y sin embargo, la riqueza, la fama, el placer y todo lo que es agradable a sus ojos y a su carne, no lo pueden soltar, no lo pueden soltar. Y esas son los ídolos y los dioses actuales. Multitudes tienen un concepto erróneo del Dios y de sus atributos. Y están tan ciertamente sirviendo a un Dios falso como lo servían los adoradores de Baal. Aún muchos de los que se llaman cristianos se han alineado con las influencias inalterables opuestas a Dios y su verdad. Así se ven inducidos a apartarse de lo divino y a exaltar lo humano. A exaltar lo humano. Se exalta lo humano. Si yo quiero ser, si yo para estar yo bien con Dios y para servir a Dios, tengo que ayudar al ser humano, tengo que ayudar al prójimo. Y es cierto, yo no estoy diciendo que eso sea malo, porque en ningún momento he dicho que eso sea malo. Pero eso está primero que Dios. Y ya con solo que yo ayude a las demás personas, ya yo soy salva. Y no tengo por qué servir a Dios, no tengo por qué estudiar la palabra, no tengo por qué ir a la iglesia, no tengo que hacer absolutamente nada más. ¿Por qué? Porque se está exaltando al ser humano en vez de a Dios. También otra de las cosas que están ocurriendo en la actualidad es que se exalta la naturaleza, todos los seres criados por encima de Dios. Y no, Dios no puede ocupar el trono de Dios, es el trono de Dios. Y nada, ni nadie lo puede ocupar. El espíritu que prevalece en nuestro tiempo es de incredulidad y de apostasía. Es un espíritu que se cree iluminado por el conocimiento de la verdad, pero es sino la más ciega presunción. Estamos ciegos, como en el mensaje a la Odisea. Estamos ciegos. Somos pobres. No tenemos riquezas porque los ojos abiertos son los que ven al Señor. La riqueza es seguir al Señor. Pero la verdad, estamos más ciegos que nunca. Con todo, absolutamente todo el conocimiento está a nuestra disposición. Hacer un clic en la computadora y ya usted tiene toda la información que usted necesita. ¿Es malo eso? No, no es malo. Es bueno, pero para las cosas mundanales. Pero para seguir al Señor hay que meterse dentro de su palabra y pedirle al Espíritu Santo que lo ilumine para poder entender todas las cosas de Dios. Se exaltan las teorías humanas y se les hace reemplazar a Dios y a su ley.
Satanás tienta a los hombres y a las mujeres a desobedecer, al prometerles que en la desobediencia hallarán libertad. Una libertad que los hará como dioses, que eso fue lo que le dijo a Eva. Él no quiere que comáis del fruto de la ciencia, del bien y del mal, porque seréis como dioses. Y la verdad, en la actualidad, el ser humano está endiosado, endiosado. Porque eso fue lo que les prometió y eso sí lo creen. Se manifiesta un espíritu de oposición a la sencilla palabra de Dios, un exalzamiento de idolatría de la sabiduría humana sobre la revelación divina. No, 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 no. Yo sé. Y no me tienen que decir que no sé. Y no me tienen que decir que tengo que estudiar la palabra de Dios. Porque yo todo lo sé. Entonces me exalto a mí misma como una revelación divina, sobre la revelación divina. Los hombres permiten que sus mentes se llenen a tal punto de oscuridad y de confusión por la conformidad con las costumbres e influencias humanas, que parecen haber perdido toda facultad de discriminar entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y el error. Cristo es verdad, su palabra es verdad, su espíritu es verdad. Y la verdad que llega a nosotros a través de la ciencia y a través de otras cosas no es total verdad, no tiene la verdad en su totalidad, porque el que sabe cómo se hacen las cosas, cuándo y cómo, es Dios y nada más que Dios. Se han alejado tanto del camino recto que consideran las opiniones de algunos llamados filósofos como las más ciertas, las más fidedignas que las verdades de la Biblia. Se atreven a decir que es más cierto lo que dijo un filósofo que lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios. Las súplicas y las promesas de la palabra de Dios, sus amenazas contra la desobediencia y la idolatría carecen o parecen carecer de poder para subyugar sus corazones. Una fe como la que impulsó a Pablo, a Pedro, a Juan, es considerada anticuada, mística e indigna de la inteligencia de los pensadores modernos. Uno le habla a los jóvenes en la actualidad de la palabra de Dios. No, no. Si hay, mire, yo me he leído un montón de libros de psicología, de filosofía. ¿Qué me va a venir a usted a hablar de Dios? Por favor. No, 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 no. Si yo sé todo, yo no tengo que aprender absolutamente nada más. Eso es lo que dicen las jóvenes ahora. Un autor ha comparado la tentativa de cambiar la ley de Dios con la antigua práctica malvada de hacer apuntar en una dirección errónea una señal colocada en una importante encrucijada entre dos caminos. ¿Es cierto? Nosotros tenemos la opción, la libertad, el libre albedrío de escoger o rechazar los caminos del Señor, la palabra de Dios. Porque esa libertad nos la dio Dios. Y tenemos esa libertad. Pero eso no implica que ya yo esté con Dios. En el principio Dios dio su ley a la humanidad como medio de alcanzar felicidad y vida eterna. La única esperanza de Satanás para estorbar el propósito de Dios consiste en inducir al hombre y a las mujeres a desobedecer esta ley. Y ha hecho un esfuerzo constante para torcer sus enseñanzas
y para reducir su importancia, para minimizarla. Y lo ha logrado, y lo ha logrado, porque uno llega ahora ante la gente y no le dan importancia y minimizan la ley y la palabra de Dios. Su golpe magistral fue la tentativa de cambiar la ley misma, de manera que pudiera inducir a los hombres a violar sus preceptos mientras profesaban obedecerlos. Recordemos cuando el profeta va a maldecir a Israel, pero que Dios solo pone en sus labios palabras de bendición. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Satanás? Inducir a los hombres a violar los preceptos mientras, según ellos, estaban obedeciéndolos. Y ahí logró su objetivo Satanás. Y en la actualidad no es diferente, es lo mismo. Es lo mismo, induce a los hombres a violar la ley y los preceptos de Dios mientras creen que los están obedeciendo. Ah, no, no, si yo creo en Dios y yo sigo a Dios, pero yo no soy fanática, porque eso es lo que dice. Yo no soy fanática, es que usted es muy fanática. Un autor ha comparado la tentativa de la ley de Dios con una antigua y malvada de que apunte en dos direcciones. Y a menudo un acto tal ocasiona mucha perplejidad y grandes aprietos. Porque ¿qué es lo que pasa? Estamos hechos para adorar, pero para adorar a un Dios verdadero, no a un Dios falso. Y cuando estamos adorando a un Dios falso, lo único que llega a nuestra alma y a nuestro espíritu es desconsuelo. Es ambiguo, no se sabe, no se ve el norte. Mientras que cuando seguimos al Señor, Él nos guía hacia donde Él quiere que nosotros vayamos. Porque Él es la luz que guía nuestros pasos. Dios dirigió una señal indicadora para los que viajan en este mundo. Un brazo de esta señal apuntaba hacia la obediencia voluntaria al Creador como camino que lleva a la felicidad y la vida, mientras que el otro brazo indica a la desobediencia como el sendero que lleva a la desgracia y a la muerte. Nosotros somos los que tenemos la libertad. Nosotros tenemos el libre albedrío. Pero Él bien lo dijo, espero que escojan el bien para que tengan vida eterna, para que tengan paz, gozo en el corazón, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero si escogemos el camino de la desobediencia, lo único que vamos a perder es la felicidad y también la vida. Y vamos a caer en desgracia y en muerte. El camino a la felicidad estaba tan claramente definido como solían estar los caminos que llevan a la ciudad de refugio en los tiempos de los judíos. Pero en mala hora para la familia humana, el gran enemigo de todo bien puso las señales en sentidos contrarios y multitudes han errado el camino. Hay dos guías, está Dios por un lado y está Satanás por otro. Uno nos lleva hacia el bien, la felicidad, la paz, el gozo, y el otro nos lleva hacia la desgracia, hacia la ruina, hacia la muerte, a perder la felicidad y perder la vida eterna. Mediante Moisés el Señor instruyó así a los israelitas. Con todo esto, vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que te santifico. Entonces hay una señal. Dios nos da un indicativo por dónde tenemos que seguir. Nosotros somos los que decidimos si queremos seguir esa señal o queremos ir por otro camino que no sea el que me indique esta señal. Repito,
Con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que te santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros, y el que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna el día sábado morirá ciertamente. Guardarán el sábado los hijos de Israel, celebrándola por sus edades, por pacto perpetuo. Señales para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Pero me dicen, ay, pero ¿cómo es así? Jamás. ¿Eso dónde está en la Biblia? Si el catecismo dice que el domingo es el día de fiesta y que hay que guardar. Bueno, pues vamos a leerlo en Éxodo 31, 31, del 13 al 17. Repito, porque ya lo había leído. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, eso le dijo a Moisés, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere una obra en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Versículos del 15 al 17, 31 del 15 al 17. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajar en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Qué significa perpetuo? Por siempre. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y reposó. Así es que es el día de reposo. ¿Cuál es? El sábado. ¿Qué es el día de reposo? La señal. Ah, bueno, pero entonces me dicen, sí, pero ahora no estamos por ley, estamos por gracia. Sí, sí es cierto, estamos por gracia. Y sí, sí es cierto, la ley no nos salva. Pero, ¿qué también dice la palabra de Dios? Si me obedecéis, guardad, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué lo hacemos? Por obediencia. Y yo escojo el camino de obediencia o de desobediencia. Ahorita en este momento no estamos por la ley, pero al final de los tiempos sí se va a estar por la ley, porque la gracia se ha quitado y sí se va a estar por la ley. Y no esperemos hasta que lleguen las persecuciones y que llegue todo para cambiar, porque ya no vamos a cambiar, porque el que es salvo seguirá siendo salvo, y el que no es salvo no tampoco seguirá siendo salvo. En estas palabras definió claramente la obediencia como camino que lleva a la ciudad de Dios. Pero el hombre de pecado cambió la dirección de la señal y la puso en sentido erróneo. Estableció un día falso de reposo e hizo creer a hombres y mujeres que descansando en él obedecerían la orden del Creador. ¿Se dan cuenta que dicen obedecer a Dios y no lo están obedeciendo? Dicen seguir al Señor y no lo están siguiendo, porque el Señor puso una señal y lo que Dios hace es para siempre. Él no se arrepiente ni miente. ¿Quién fue el que se arrepintió? ¿Quién fue el que mintió? El enemigo. Entonces desvió la señal a otro día. ¿Para qué? Para que desobedezcamos. Eso fue lo que hizo.
pero el Señor lo definió claramente. Pues en ocasión del éxodo de Egipto, la institución del sábado fue recordada al pueblo de Dios en forma destacada. Mientras estaba todavía en servidumbre, sus capataces habían intentado obligarlo a trabajar en sábado, aumentando la cantidad de trabajo que le exigía cada semana. Fueron haciendo cada vez más duras las condiciones de trabajo y exigiendo cada vez más. Pero los israelitas fueron librados de la esclavitud y llevados a donde pudieran observar sin molestia todos los preceptos de Jehová. La ley fue promulgada en el Sinaí y una copia de ella en 2 tablas de piedra, escrita con el dedo de Dios, fue entregada a Moisés. Y durante casi 40 años de peregrinación, el día señalado por Dios fue recordado constantemente a los israelitas por el hecho de que no había maná cada 7º día y la doble porción que caía en el día de preparación se conservaba milagrosamente. Aquí hay varias incógnitas de las que las personas preguntan. Por ejemplo, no, es que la ley fue dada a Moisés, ¿para quién? Para los israelitas. Nada más que para los israelitas. Nosotros no somos descendientes de los israelitas, por lo tanto no tenemos que cumplirlas. Eso es una de las cosas que dicen. Otra de las cosas que dicen, no. Eso es en el Antiguo Testamento. Otra de las cosas que dicen es, la ley empezó a fungir cuando Dios se la dio a Moisés. Tampoco es cierto. La ley es sempiterna y existe por los siglos de los siglos. La ley fue promulgada en el Sinaí para los israelitas. No. Así no era la cosa. Todo eso la gente lo debate. ¿Por qué le dicen? No entiendo. Otra de las cosas que dicen es, no entiendo. Y no entiendo significa no quiero obedecer, no quiero hacerlo, no me interesa hacerlo. Y todas estas incógnitas tienen su respuesta en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Si Dios hubiera querido que trabajáramos el 7º día, hubiera caído maná del cielo. Y sin embargo, no caía. La gente que no recogía doble porción el viernes, se quedaba en ayuno todo el domingo, todo el sábado, porque no caía maná, no caía maná. Hasta el domingo volvía a caer maná. Así es que tenían que recogerlo, porque si no pasaban hambres el día sábado. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque sin Dios tenemos hambre y sed de justicia, ¿verdad que sí? Queremos justicia y la deseamos, pero no queremos obedecer. Y cuando no obedecemos, tenemos hambre y sed de justicia. Antes de entrar en la tierra prometida, los israelitas fueron exhortados por Moisés a guardar el día de reposo para santificarlo. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 5:12. Deuteronomio 5:12, que dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Eso se lo dijo Moisés a los israelitas antes de entrar a la tierra prometida. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Como Jehová tu Dios te ha mandado. El Señor quería que por la observancia fiel del mandamiento referente al sábado, Israel recordase continuamente que era responsable ante él como su Criador y Redentor. Mientras observasen el sábado con el debido espíritu, no podría haber idolatría.
Pero si descartaban las exigencias de ese precepto del decálogo como si no estuviese ya en vigencia, el Señor iba a ser olvidado. Y los hombres adorarían a otros dioses, porque como se lo dije anteriormente, estamos hechos para adorar. Y si no adoramos al Dios verdadero, nos vamos a buscar dioses falsos. ¿Mm? Mientras observasen el sábado con debido espíritu, no podía haber idolatría, pero si descartaban las exigencias de ese precepto del decálogo, como si no estuviese ya en vigencia, el creador quedaría olvidado y los hombres adorarían a otros dioses. Dios declaró también, diles también, diles también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que sepan que yo soy Jehová, que los santifico. Ya, es otra bendición que recibimos si guardamos el sábado. Él nos santifica. Sin embargo, desecharon mis derechos y no anduvieron en mis ordenanzas y se profanaron mis sábados, porque tras sus ídolos iba su corazón. Y al suplicarles que volviesen a él, le llamó la atención nuevamente a la importancia que tenía santificar el sábado. Y vamos a leer Ezequiel 20, 12, 16, 19 y 20. Ezequiel, vamos a buscarlo. Bueno, eso tienen que leerlo, por favor, en la Biblia. Les recomiendo que lo lean, porque para mí se me hace muy largo darle todos estos versículos, porque no me alcanza el tiempo. Pero ya se los leí y se los voy a repetir. Diles también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que sepan que yo soy Jehová que los santifico. Sin embargo, desecharon mis derechos y no anduvieron en mis ordenanzas, y mis sábados profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Y al suplicarles que volviesen a él, le llamó la atención nuevamente a la importancia que tenía la santificación del sábado. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis ordenanzas, guardad mis derechos, ponedlos por obra y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que yo soy Jehová, que sepas que yo soy Jehová vuestro Dios. Vamos a lo moderno. Entonces yo tengo un celular, y entonces voy a usar el Waze para que me diga por dónde tengo que caminar. Y voy con mi celular siguiendo la señal del Waze. Y de un momento a otro se perdió la comunicación. Me quedo desubicada, no hay señal. ¿Y ahora para dónde agarro? ¿Y ahora para dónde voy a coger? Si es un camino que yo no sé qué me va a deparar. Y empiezo a trastear y a trastabillar. Y de un momento a otro me encuentro que estoy perdida. Exactamente eso ocurre cuando nosotros le prendemos la señal que Dios nos dio. ¿Y cuál fue la señal que Dios nos dio? El día sábado. Pero si no lo guardamos, perdemos la señal y estamos como perdidos. Estamos perdidos. Llamó la atención de Judá a los pecados que atrajeron finalmente sobre él el cautiverio babilónico. Y declaró el Señor: mis sábados has profanado, mis sábados has profanado. Por tanto derramaré sobre ellos mi ira. Con el fuego de mi ira los consumí. Torné el camino de ellos sobre su cabeza. Eso lo encontramos también en Ezequiel 22, del 8 al 31. Ezequiel 22, del 8 al 31, que también les recomiendo leerlos, porque no me da tiempo leérselos aquí a ustedes, y es de suma importancia que lo lean.
porque es la señal, es la comunicación que hay entre Dios y los hombres. ¿Ok? Durante su ministerio terrenal, Cristo recalcó la vigencia del ordenado acerca del sábado. En toda su enseñanza manifestó reverencia hacia la institución que él mismo había dado. En su tiempo, el sábado había quedado tan, pero tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de hombre egoísta y arbitrario más que el carácter de Dios. Cristo puso a un lado las falsas enseñanzas con que había calumniado a Dios, los que aseveraban conocerle. Aunque los rabinos seguían con implacable hostilidad, no aparentaba quienes conformase con sus exigencias, sino que iba adelante observando el sábado según la ley de Dios. Ay, Señor, qué cosa que es este sábado, Dios mío. Si yo voy con Dios, ¿qué día guardo? El sábado. Pero si no estoy con Dios, ¿qué día guardo? Otro día que no es el sábado. ¿Y cuál es el principal Dios que se adora otro día que no es el sábado? El Dios Sol. Sunday en inglés. ¿Qué significa Sunday en español? Significa domingo o equivale a domingo. Así es que no debemos guardar el domingo. El lenguaje inequívoco atestiguó su consideración por la ley de Jehová. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué significa abrogar? Es desvalidar. Ya no tiene validez. Él vino a cumplirla. Porque de cierto, os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas, de manera que cualquiera que infringiere uno de esos mandamientos muy pequeños, así enseñaría a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 5, del 17 al 19. Eso lo encontramos en Mateo 5, del 17 al 19. Dice así: no he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Vamos a leer también Nehemías 13:18. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Entonces, ya nuestros padres lo habían hecho también, nuestros antepasados también lo habían hecho. ¿Y qué atrajeron para ellos? Ira. Durante la dispensación cristiana, el gran enemigo de la felicidad del hombre hizo el sábado del cuarto mandamiento objeto de ataques especiales. Satanás dice: obraré en forma contraria a los propósitos de Dios. Daré a mis secuaces poder para desechar el monumento de Dios, el séptimo día como el día de reposo. Y así demostraré al mundo que el día santificado y bendecido por Dios fue cambiado. Ese día no vivirá en la mente del pueblo. Borraré su recuerdo. Pondré en su lugar un día que no lleva las credenciales de Dios, y su pueblo induciré a los que acepten este día a que lo revistan de la santidad que Dios dio al séptimo día. Y eso fue lo que hizo Satanás. ¿Y qué fue con la señal? Se perdió. ¿Y qué le pasó a la humanidad? Se perdió.
Mediante mi vicerregente me exaltaré a mí mismo. El primer día será ensalzado y el mundo protestante recibirá este falso día de reposo como verdadero. Mediante el abandono de la observancia sabática que Dios instituyó, haré despreciar su ley. Haré aplicar a mi día de reposo la palabra, señal entre mí y vosotros por vuestras edades. Él quería que esa señal fuera para él, que el chip y la señal fuera dirigida hacia él y no hacia el criado. Y lo logró, con muchísima gente lo ha logrado. Y de esta manera el mundo llegará a ser mío, dice Satanás. Seré gobernante en la tierra, príncipe del mundo. Regiré de tal modo que los ánimos de que estén bajo mi poder, que el sábado de Dios será objeto especial de desprecio. Una señal. Yo haré que la observancia del séptimo día sea una señal de deslealtad hacia las autoridades de la tierra. Las leyes humanas se volverán tan estrictas que los hombres y las mujeres no se atreverán a observar el séptimo día como día de reposo. Por temor a que les falte el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios y la tierra quedará completamente bajo mi dominio. Por establecimiento de un día falso de reposo, el enemigo pensó cambiar los tiempos y las leyes. Pero, ¿logró realmente cambiar la ley de Dios? La respuesta se encuentra en el capítulo 31 de Éxodo. El que es el mismo ayer, hoy y por los siglos declaró acerca del día de reposo o sábado. Es señal entre mí y vosotros por las edades. Señales para siempre, y vosotros por vuestras edades, y señales para siempre. ¿La cambió? No, no puede cambiarla, porque Dios no cambia. Y lo que Dios dice que es así, es así. La cambia para las personas que quieren cambiarla, para las personas que quieren seguir el chip equivocado. La señal indicadora que fue cambiada apunta en un sentido equivocado, pero Dios no ha cambiado, sigue siendo el poderoso Dios de Israel. He aquí que las naciones son repuntadas como la gota de aceite y como el orín del peso. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. Como nada es toda la gente delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y la que no es. Isaías 40, del 15 al 17. Dice así, repito, porque ya lo había nombrado, dice: he aquí que las naciones le son como gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Y el Señor siente hoy tanto celo por su ley como en los días de Acab y Elías. Sin embargo, ¿cómo se desprecia esa ley? Miremos hacia el mundo en abierta rebelión contra Dios. En la verdad, una generación rebelde, llena de ingratitud, de formalismo, de falsedad, de orgullo, de apostasía. Los hombres descuidan la Biblia y odian la verdad. Jesús ve su ley rechazada, su amor despreciado, sus embajadores tratados con indiferencia. Él habló por sus misericordias, pero estas no han sido reconocidas. Él dirigió advertencias, pero estas no han sido escuchadas. Los atrios del templo del alma humano han sido trocados en lugares de tráfico profano. El egoísmo, la envidia, el orgullo y la malicia son las que las cultivan. Muchos no vacilan en burlarse de la palabra de Dios. Los que creen esa palabra tal como se expresa son ridiculizados.
Existe un desprecio cada vez mayor por la ley y el orden, y se debe directamente a una violación de las claras órdenes de Jehová. La violencia, los crímenes son resultados del hecho de que la humanidad se ha desviado de la senda de la obediencia. Miremos la desgracia y la miseria de las multitudes que adoran ante los ídolos y buscan en vano felicidad y paz. Miremos el desprecio casi universal que se tiene al mandamiento del sábado. Miremos también la audaz impiedad de aquellos que mientras promulgan leyes para salvaguardar la supuesta santidad del primer día de la semana, legalizan el tráfico de las bebidas alcohólicas. Demasiados sabios para prestar atención a lo escrito intentan ejercer coerción sobre las conciencias de los hombres, mientras accionan un mal que embrutece, que destruye a los seres criados a la imagen de Dios. Es Satanás mismo quien inspira esa legislación. Él sabe muy bien que la maldición de Dios descansará sobre los que exalten los derechos humanos sobre los divinos. Y hace cuanto está en su poder para llevar a los hombres por la ancha vía que acaba con la destrucción, los derechos humanos. Se han convertido en derechos inhumanos, porque son derechos para los que infringen las leyes. Pero las personas que siguen la ley no tenemos derechos. Los hombres han adorado durante tanto tiempo, las opiniones y las instituciones humanas que casi todo el mundo sigue en pos de los ídolos. El que procuró cambiar la ley de Dios usa todo artificio engañoso para inducir a hombres y mujeres a alistarse contra Dios y contra la señal por la cual se conoce a los justos. Pero el Señor no tolerará siempre que su ley sea violada y pisoteada y despreciada con impunidad. Llegará un tiempo en que la altivez de los ojos del hombre sea abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será ensalzado en aquel día. Vamos a leer Isaías 12:11. Para ver 2:11. Para ver si lo puse. No lo puse. Bueno, Isaías 2:11. Dice, los escépticos pueden tratar los requerimientos de la ley de Dios con escarnio y con burlas negativas. El espíritu de la mundanalidad puede contaminar a los muchos y dominar a los pocos. Puede ser la causa de que Dios se sostenga tan solo por gran esfuerzo y continuo sacrificio. Pero al fin la verdad triunfará gloriosamente. En la obra final que Dios realiza en la tierra, el estandarte de su ley volverá a enarbolarse. Puede prevalecer la religión falsa, puede abundar la iniquidad, puede enfriarse el amor por muchos, perderse la vista de la cruz del Calvario, las tinieblas esparcirse por la tierra como mortaja. Pueden volverse contra la verdad toda la fuerza de las corrientes populares. Puede tramarse una maquinación tras otra para destruir al pueblo de Dios. Pero en la hora del mayor peligro, el Dios de Elías suscitará instrumentos humanos para proclamar un mensaje que no será callado. En las ciudades populosas de la tierra, en los lugares donde los hombres más se han esforzado por hablar contra el Altísimo, se oirá la voz de una reprensión severa. Con osadía los hombres designados por Dios denunciarán la unión de la iglesia con el mundo. Con fervor invitarán a hombres y a mujeres a apartarse de la observancia de una institución humana para guardar el verdadero día de reposo. Proclamarán a toda nación. Vamos a leer Apocalipsis 14, del 7 al 10. Apocalipsis 14, del 7 al 10. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel siguió diciendo,
ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Versículos 9 y 10. Y hacer versículos 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en la frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles santos. ¿Cuál es la marca? La de Dios es el sábado. ¿Y cuál es la marca de la bestia? Bueno. Dios no violará su pacto, ni alterará lo que proclamaron sus labios. Su palabra perdurará para siempre. Tan inalterable como su trono, en el juicio este pacto se destacará, escrito claramente por el dedo de Dios, y el mundo será reemplazado ante el tribunal de la justicia infinita para recibir sentencia. Hoy, como en los tiempos de Elías, la línea de demarcación entre el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y los adoradores de los falsos dioses están claramente trazados. Elías clamó: ¿hasta cuándo? Bueno, vamos a leer Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y hoy yo les digo: ¿hasta cuándo van a estar navegando en dos aguas? Si tu Dios es tu Dios, Jehová, ¿qué pasa? Que no le seguís adorando el sábado. Y si ya los Baales, pues adoren el domingo. El domingo, ¿verdad? Y el mensaje destinado a esta época es: ha caído Babilonia. No está lejos que en cada alma será probada. Se procurará imponerlo la observancia del falso día de reposo. La contienda será entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. Los que han cedido paso a paso a las exigencias mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo cederán a las autoridades, antes que someterse al ridículo, los insultos, las amenazas, el encarcelamiento y la muerte. En aquel tiempo el oro quedará separado de la escoria. La verdadera piedad se distinguirá claramente de las apariencias de ella y su oropel. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Los que hayan asumido los atavíos del santuario, pero no estén revestidos de la justicia de Cristo, se verán en la vergüenza de su propia desnudez. Entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo el país, quienes no han doblado rodillas ante Baal. Como las estrellas del cielo, no solo se ven de noche. Estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos. En la pagana África, en las tierras católicas de Europa y de Sudamérica, en la China, en la India, en las Indias del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillará en medio de las tinieblas para demostrar públicamente que a menudo, que a un mundo apóstata, el poder transformador que tiene la obediencia a su ley. Ahora mismo se está revelando en toda nación, entre toda lengua y pueblo, y en la hora de la más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños y grandes y ricos y pobres, libres y siervos, Apocalipsis 13:16, vamos a leerlo. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Pues estos van a recibir so pena de muerte la señal de lealtad de un falso día de reposo. Estos fieles, irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin culpa les aprenderán como luminarias en el mundo. Vamos a leer Filipenses 2:15.
Filipenses 2:15. Vamos a ver, no la puse tampoco. Filipenses 2:15. Dice: hijos de Dios sin culpa resplandecerán. Cuanto más oscura sea la noche, mayor será el resplandor con que brillarán. Lean por favor Filipenses 2:15, se los recomiendo. Primera de Reyes 19, del 4 al 18. Cuán extraño censo habría levantado Elías en Israel cuando los juicios de Dios estaban cayendo sobre el pueblo apóstata. Solo podría contar a una persona de parte del Señor. Pero cuando dijo, yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida, estas palabras del Señor les sorprendió. Yo haré que queden en Israel 7,000, toda rodilla que no se ha doblado ante los Baales. Vamos a... Dice Primera de Reyes 19, 14, 18. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pecado. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael, rey de Siria. Primera de Reyes 19, 16, 18. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Nadie intente censar a Israel hoy, sino que cada uno tenga un corazón de carne, lleno de tierna simpatía, que como el corazón de Cristo procure la salvación de un mundo perdido. Nosotros decidimos. Ya se ha explicado de sobremanera la diferencia de guardar la ley de Dios, como la ley de Dios fue escrita realmente por el dedo de Dios, y cómo la tergiversaron los hombres. Nosotros somos los que decidimos si seguimos por el camino correcto o por el camino que no funciona. Así es que hasta aquí hemos llegado. Este es el tema que les traía para hoy. Espero que lo hayamos comprendido perfectamente. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Que Dios me los bendiga a todos. Que tengan un excelente fin y principio de semana y miles de bendiciones para todos.